Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Globo Visión Economía. A esta hora les saluda Mariana Martínez. El día de hoy está con nosotros Jesús Cacique, economista. Con él vamos a revisar el resultado de la economía venezolana en el último año y en lo que se refleja hasta el ejercicio anterior. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Gracias por la invitación. Bien, primero que nada quisiera hacerle una consulta respecto a una información que se ha difundido en Estados Unidos, toda vez que Venezuela ha emitido deuda en estos mercados y aunque no hay cifras oficiales por parte del Banco Central de Venezuela, sí se han publicado cifras por parte de la SEC. Quisiera conocer en profundidad, después del análisis que usted ha realizado de cada una de ellas, cuál es el resultado que reflejan y sobre todo de dónde las toma. Sí, bueno, efectivamente la SEC, la Comisión de Valores, el gobierno central le suministró cifras, una fuerte caída en el año 2016 del Producto Interno Bruto del 16,5%, la misma cifra del Fondo Monetario Internacional. Hubo 4 sectores que la caída fue muy fuerte: manufactura 27,1%, comercio 30,8%, construcción 31,6% y transporte 23,2%. De la misma forma, continúa la opacidad del Banco Central de Venezuela, trancando cifras, no las ha publicado, no las ha actualizado. Tengo la Constitución a la mano, el artículo 319 indica, y es muy tácito de la Constitución: el Banco Central de Venezuela también rendirá informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país y sobre los demás asuntos que se le soliciten e incluirá análisis que permiten su evaluación. Bueno, entonces el artículo 319, ¿qué ocurre con el Banco Central de Venezuela? Que tranca las cifras del Producto Interno Bruto, del Índice Nacional de Precios al Consumidor y otras cifras, otras variables macroeconómicas, ¿no? Lo del INPC nos afecta a todos nosotros los venezolanos para efectuar ajustes, tanto en contratos, ¿verdad?, o para algún tipo de servicio en el mercado. Bueno, hay una gran opacidad y un gran oscurantismo al respecto. Cuando hablamos de esta incapacidad en la que estamos los venezolanos para poder proyectar todo lo que tiene que ver con nuestra economía y nuestro desarrollo, vemos que es necesario y tienen entonces que entregarle cifras a esta Comisión de Valores de los Estados Unidos, producto además de que este año tuviste o tuvo el gobierno nacional dificultades para honrar sus pagos en este país con los tenedores de bono, que la mayoría, el 80%, están allá. Cuando Correcto. vemos estas condiciones país, cuando vemos ese resultado del 2016, 2017 fue un año complicado. ¿El resultado entonces a esta fecha debería ser aún peor? Sí, excelente tu apreciación, tu comentario, Mariana. El Fondo Monetario Internacional estima una contracción económica para el año 2017 del 12%. Yo estimo que vamos a cerrar superior en el 13,5, 13,8% de contracción económica, 4 años consecutivos acumulados de caída del Producto Interno Bruto del 33,4%, y la estimación del FMI para el año 2018, una caída del Producto Interno Bruto del 6%, creo que también se va a quedar corta. La contracción debe estar alrededor de 8,6%. De hecho, en el próximo informe del Fondo Monetario Internacional deben efectuarse algunas revisiones en las cifras. ¿Por qué? La inflación estimada para el año 2018 del FMI es 2.530%. Bueno, esa es la inflación con que va a cerrar Venezuela en el año 2017, alrededor de 2.280% vamos a cerrar con la inflación en el año 2017. Una cifra que es muy próxima y muy aproximada a la meta y a la estimación del Fondo Monetario Internacional. En lo particular, estimo la inflación, y de una forma muy ortodoxa, muy conservadora, en 7.200%. Si aplicamos la teoría de Philip Kagan, que es el 50% la inflación intermensual, ¿okay?, en 12 años sería 12.874%, aclarando que la inflación es geométrica, no es aritmética. Entonces, cualquier persona que esté observando el programa dirá: oye, 50 por 12 son 600. No, es que la inflación no es aritmética, es geométrica. Entonces, un promedio de 50% intermensual serían 12.874%, ¿no? Entonces, bueno, depende de los promedios del próximo año. Vamos a observar cómo va a cerrar la inflación para el 2018, pero la estimación en lo particular es 7.200% para el año 2018.
Un país con una contracción económica tan grande, ¿por qué podríamos entonces pensar que la contracción, o por qué el Fondo Monetario Internacional podría pensar que la contracción va a ser de 6%? Porque ya ha caído mucho la actividad productiva y la caída es aún menor porque queda menos. No, en primer lugar, hay un rebote en los mercados, en el tema petrolero. El precio de la cesta ha incrementado, debe estar alrededor del WTI cerrando el próximo año entre 50 y 60 dólares, ese debe ser el margen. En segundo lugar, que el informe del Fondo Monetario Internacional es de octubre, es extemporáneo. Entonces, en octubre, obviamente que las perspectivas económicas para América Latina del Fondo Monetario Internacional eran completamente diferentes. Entonces, en el próximo informe del FMI, bueno, podremos ya observar la cifra actualizada del Fondo Monetario. Claro, cuando vemos que efectivamente hay un rebote en el precio del petróleo, no es comparable con lo que se esperaba para el cierre del año 2017, pero además Venezuela tiene una caída en su producción, Sí, que no va a excelente. compensarse entonces con un aumento del precio. Exactamente, tenemos problemas con la refinería por mantenimiento, no se le han efectuado al respecto. La producción petrolera en el año, Mariana, ha disminuido 413.000 barriles, ha disminuido hasta noviembre. De los 413.000 en octubre y en noviembre ha disminuido 248.000 barriles, el 60% de lo que ha disminuido en el año. O sea que Venezuela está únicamente apostando que los precios del barril del petróleo no se deslicen, no ocurra una caída bien importante porque obviamente van a afectar las finanzas públicas. El déficit fiscal para el año 2017, ya para el cierre del año, debe estar alrededor de 14, 15 puntos del Producto Interno Bruto y para el próximo año alrededor de 14, 16% del PIB, el déficit fiscal. Todo esto también lo vemos entonces en lo que es el poder de compra del venezolano y lo vemos expresado en algo muy tangible y es la compra de alimentos y el precio de una canasta alimentaria. Lo hablamos al regreso de la pausa, ya volvemos.